Mediados de 2016, después de más de una década operando como un territorio prácticamente autónomo, el Bronx comenzó a mostrar fisuras internas. Las denuncias de desapariciones, explotación, crimen organizado y corrupción empezaban a volverse imposibles de ignorar. Y mientras la ciudad seguía su vida cotidiana, las autoridades preparaban uno de los operativos urbanos más grandes de la historia reciente de Colombia. Advertencia. El contenido de este video es de carácter informativo. El único propósito es entretener y ofrecer información histórica. Se recomienda precaución. Vea bajo su propia responsabilidad. Esta es la historia del final del Bronx y del destino de los temidos saiyajines. Un secreto a voces. Aunque todos conocían el Bronx, pocos sabían la magnitud real de lo que ocurría dentro. Investigaciones de la Fiscalía revelaron que allí operaba una red criminal altamente estructurada, donde no solo se vendía droga, sino que se cometían delitos como explotación sexual, trata de personas, retención de menores, homicidios, extorsión y desapariciones. La policía tenía reportes desde hacía años, pero entrar al Bronx significaba enfrentarse a laberintos controlados por campaneros, búnkers cerrados, rutas de escape, corrupción y un grupo de choque entrenado para repeler operativos, los saiyajines. Aún así, una nueva estrategia estaba en camino. La orden, recuperar el territorio. El 28 de mayo de 2016, a las 5 de la mañana, más de 2.500 policías y militares rodearon el sector del Bronx en un operativo completamente coordinado y silencioso. Su objetivo era claro: recuperar el territorio, desmantelar los ganchos, identificar a los saiyajines, rescatar a menores y víctimas invisibles, y acabar con la estructura criminal que llevaba años funcionando allí. Ese día, los habitantes del centro de Bogotá enfrentaron una escena sin precedentes: helicópteros, tanquetas, agentes de inteligencia, personal del ICBF y fiscales ingresando simultáneamente. Lo que encontraron adentro. Lo que las autoridades descubrieron en las horas siguientes dejó choqueado al país. Dentro del Bronx se encontraron más de 200 menores en condiciones de vulnerabilidad, cámaras de tortura, habitaciones dedicadas a explotación sexual, centenares de armas blancas, miles de dosis de droga listas para venta, prendas policiales que sugerían infiltración y corrupción, celdas improvisadas, túneles conectados entre las casas y listas de personas castigadas por los saiyajines. El Bronx, por primera vez, quedó completamente expuesto ante el país. ¿Qué pasó con los ganchos? Durante las semanas posteriores al operativo, varios cabecillas fueron capturados. Otros lograron huir y se dispersaron por distintos barrios de Bogotá e incluso por municipios cercanos. Algunos ganchos intentaron recuperar el territorio, pero para entonces la administración local ya había cerrado y demolido las edificaciones principales, evitando la reactivación del lugar. El poder criminal que había gobernado ese sector durante más de una década estaba fracturado. ¿Y qué pasó con los saiyajines? Los saiyajines, el brazo armado del Bronx, fueron uno de los principales objetivos. Muchos fueron capturados en los días posteriores al operativo. Otros huyeron hacia zonas donde podían camuflarse: San Bernardo, María Paz, Ciudad Bolívar y puntos específicos del centro. La Fiscalía logró identificar a varios de sus líderes y documentó su participación en torturas, extorsiones, agresiones, privación ilegal de la libertad y cobro de seguridad para los ganchos. Aunque algunos saiyajines fueron judicializados, no todos cayeron. Varios lograron evadir a las autoridades, pero perdieron su poder. Sin los ganchos, sin los búnkers, sin el territorio, ya no eran nadie. De hecho, investigaciones del 2017 mostraron que muchos terminaron integrándose a bandas menores o intentando huir del país. El mito del grupo que controló el Bronx terminó desvaneciéndose con la caída del propio territorio. El fin del Bronx. Tras el operativo, gran parte del sector fue demolido. La alcaldía impulsó un plan de renovación urbana donde antes existió uno de los focos criminales más difíciles de erradicar. El Bronx dejó de existir físicamente, pero su historia se convirtió en una advertencia: cuando un estado abandona un territorio, alguien más lo ocupa, y no siempre es quien debería.
El Bronx fue uno de los capítulos más oscuros de la historia urbana de Colombia. Un lugar donde miles de personas quedaron atrapadas en una estructura criminal que, durante años, nadie logró detener. Y aunque su caída cerró una herida, también dejó muchas preguntas sin responder. ¿Quieres ahora una historia completa sobre los ganchos del Bronx?